La igualdad legal relativa, pues muy sencillo. Lo tenemos, por ejemplo, con nuestros vecinos de Portugal. Ellos tienen una ley de matrimonio, pero no tienen adopción. Tienen solo un derecho. Un derecho que, evidentemente, como decía Ana, tiene que ver con sucesiones, tiene que ver también con impuestos, pero nuestras familias en Portugal no están reconocidas. Pero también tenemos otro ejemplo. Reino Unido, por ejemplo, tiene una ley de parejas que nos da todos los derechos, incluido la adopción. También tiene una ley de identidad de género, en el caso de las personas transexuales, bastante buena, pero se llama, desde el punto de vista legal, ley de unión de parejas. Y vosotros podéis preguntar, pero ¿qué más da si nos están dando todos los derechos y se llama y le dan otro nombre? Ese es el problema, que cuando ya se le está dando otro nombre, como el ejemplo que ponía Ana del agua, ya estamos discriminando. Ya hay una violación del derecho de la igualdad, una violación del principio de no discriminación. Entonces, por lo menos, para mi concepto, un ejemplo como es el Reino Unido, no podemos hablar de una igualdad absoluta. Hay otros estados, por ejemplo, que no tienen ningún ámbito legal de protección y estando en Occidente. Es el caso, pues, por ejemplo, países sudamericanos, como puede ser Venezuela o incluso Ecuador, que Ecuador dentro de su constitución tiene inmerso de que no se puede discriminar a ninguna persona en razón de su orientación sexual o identidad de género. Esto aún ahí es más fuerte. Dentro de la norma, de normas, especifica de que no se puede tener ninguna discriminación hacia las personas LGTB. Sin embargo, es un Estado que no tiene legislado ni tampoco ha hecho, digamos, no ha dado ese paso en el camino para iniciar la igualdad legal para el colectivo LGTB, ¿no? Entonces, casos paradigmáticos como estos los vamos a encontrar muchísimo. Situaciones diversas en referencia a los derechos humanos y el colectivo LGTB. Evidentemente, desde nuestra perspectiva occidental y desde nuestra perspectiva española, nos centramos en el matrimonio. ¿Por qué lo que tenemos? ¿Por qué lo que estamos defendiendo para que lo sigamos teniendo? Porque está amenazado con este recurso que explicaba Ana, pero también lo que queremos invitaros es que miremos un poco más allá de nuestras fronteras. También el objetivo de proyectar la película de hoy, de visualizar la realidad LGTB en África, concretamente en Camerún, nos va a dar una idea. Hay estados, como sabéis, donde ser homosexual, lesbiana o gay, transexual o bisexual, es sinónimo de ir a la cárcel o de tener que sufrir lapidaciones públicas o incluso la muerte. Esto es una realidad, constantemente está pasando. Vamos un poco más allá. Hay otro estado africano, el único estado de África donde nos podemos casar, donde las personas transexuales pueden cambiar su identificación, donde podemos adoptar. Este estado es Sudáfrica. Aquí, socialmente, sobre todo en el colectivo de mujeres negras lesbianas, estas son violadas constantemente y, estas son violadas constantemente por sus familiares, porque entienden de que no conocen varón y que las pueden curar, y que la mejor manera de curarlas es conociendo un hombre. Esto está ocurriendo en estados como Sudáfrica, en uno de estos, un estado de este club selecto en donde ante la ley somos iguales. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque no es lo mismo tener una igualdad legal y tener una igualdad social. Evidentemente, en España somos conscientes de eso, somos conscientes que todavía hay bullying en las escuelas, que todavía muchas y muchos de nosotros podemos llegar a salir del armario en el ámbito laboral, pero es que no solamente se queda en esto. El ejemplo de Sudáfrica es un ejemplo muy claro, y estas situaciones, por ejemplo, estas mujeres
africanas para pedir asilo ante la Unión Europea por razones de orientación sexual, se están encontrando que se lo deniegan. ¿Por qué? La razón es que usted en su país tiene una ley de matrimonio. Pero ¿qué pasa donde ese contexto social, donde esta mujer se desarrolla, se mueve constantemente, es bastante perjudicial desde el punto de vista que su integridad física, su derecho fundamental a la integridad, a la intimidad, a su vida, se está viendo amenazado y constantemente vulnerado? Es bastante grave. Sí, aparte, perdona Alejandro que te corte, aparte de que efectivamente hay legislación que dice que se legaliza el matrimonio, también hay que tener en cuenta que dentro de esa legislación también el tema de lo que dice Alejandro de las violaciones curativas también están exigidas en esa, se hace como, es una obligación. Esa mujer tiene que ser violada para que se cure, o sea que la propia legislación, no nos tenemos que pensar que todas las legislaciones son totalmente lógicas y coherentes, ojalá. Entonces luego, claro, vienen a España, vienen a otros países en los que la situación, o Europa, en los que la situación está mejor, y como solo se fijan en una parte de las leyes y en otra parte no, o solo se fijan en la relación jurídica, pero en la realidad jurídica, pero no en la social, estamos dando un paso para atrás. De ahí a que el tema de los derechos humanos, que aquí en España los tenemos, pero estamos en una sociedad cada vez nos comunicamos más, cada vez viajamos más, cada vez nos movemos a trabajar más. Entonces, hasta que estos derechos no sean a nivel global, nosotros no lo vamos a tener, ni siquiera como españoles. Porque en cuanto yo me vaya, a nivel personal, por ejemplo, me vaya a África a trabajar, a mí me pueden hacer esto. Entonces, hay que tener la importancia de no trabajar a nivel solo local y a nivel estatal, sino a nivel internacional, puesto que estamos constantemente, estamos en un país de movilización y de comunicación, en una sociedad a nivel mundial. Sí, exactamente. Otros ejemplos de la realidad africana es la situación horrible que vive Uganda, un estado en donde el periódico principal del país, que se llama Rolling Stone, sí, es muy curioso que se llama así, ha publicado en 2 ocasiones las fotos de gays y lesbianas que han sido, digamos, que han sido encontrados en fiestas de ambiente evidentemente ilegales. Esto ha provocado que incluso hace unos meses un activista internacional, su nombre era David Kato, fue asesinado por un grupo de personas que sencillamente abordaron su casa y lo mataron por ser marica. Y en este momento digo la palabra marica desde el punto de vista que es despectivo, ¿no? En esa situación ya se nota el odio, se nota la homofobia que evidentemente le ha costado la vida a esta persona. Constantemente, durante los últimos 2 años, creo, si no estoy mal, Ana me corregirá, en 3 oportunidades el gobierno de Uganda ha intentado legislar la pena de muerte para gays y lesbianas y personas seropositivas, y también legislar no solamente a estas personas, sino a toda persona que supiera del conocimiento de la orientación sexual de estas o del seroestatus de estas personas, pues esas también tendrían otra pena por encubrimiento. O sea que es bastante grave. La situación que ocurre en Irán es otro ejemplo, sobre todo con gays y lesbianas, curiosamente con transexuales no. Y no ocurre con los transexuales sencillamente porque el señor Ayatollah, por ahí más o menos como a finales de los años 70, se inspiró en un pensamiento divino y entendió que las personas podían cambiar de sexo y no pasaba nada. De hecho, en Irán se pagan las operaciones de cambio de sexo. Ahora, no sé qué chapuzarán, pero que se pagan, y son en cierta forma
entendidos como unos bendecidos dentro de la sociedad. Eso sí, gays y lesbianas, imposible. De hecho, en los últimos años, muchísimos jóvenes gays han sido condenados a la horca. Seguramente que también la realidad de las lesbianas estará bastante perseguida, no se ha visibilizado, pero evidentemente está penalizada. También hago este matiz porque nuestras compañeras sufren peores discriminaciones por ser lesbianas, evidentemente, por ser mujeres, por su ámbito religioso también y por muchas otras más, ¿no? En el tema de ser lesbianas, el que muchas veces no, a nivel internacional, a nivel de comunicación no se lo vea tanto, es que en muchos de estos países el que la mujer tenga relaciones sexuales o tenga sexualidad ni siquiera se contempla. No es que no nos lleven a la horca, vamos a hablar mal, porque tengamos relaciones sexuales, no, es que el que yo tenga una relación sexual con otra mujer es como, mira las que majas, qué amiguitas son. Es que ni siquiera se tiene en cuenta como relación sexual, o sea, que es todavía más triste. Porque sí, es ya que nos anulan, o sea, no existimos, entonces ni siquiera para qué vamos a legislar contra algo que no existe. Yo, en referencia a lo que dice Ana, me acuerdo de las palabras de Beatriz Gimeno, que explicaba que en el franquismo evidentemente ellas estaban más que discriminadas, porque es que ni siquiera existían. Evidentemente lesbianas han existido toda la vida, pero claro, con las palabras que lo ha definido Ana, es así. Qué bonito, no pasa nada, es puro, pero claro, los hombres no. Tanto es así que la ley de peligrosidad social y la ley de vagos y maleantes, aunque persiguió también a mujeres, su objetivo principal eran los hombres. No sé si lo sabéis, pero aquí en España hubo sobre todo tres, bueno, Barcelona también, pero hubo 3 centros penitenciarios exclusivos para gays y para mujeres transexuales también, pero en ese tiempo, como decía María José el lunes, se entendía que entraban dentro del mismo saco que los hombres homosexuales, ¿no? Y evidentemente la bisexualidad pues tampoco existía, sencillamente eran maricones más.